Bienvenidos a Maestros del Dinero, tu podcast favorito para alcanzar la excelencia en inversiones. Hola, bienvenido al capítulo número 10 del podcast Maestros del Dinero. Hoy día voy a analizar cuáles son las alternativas de inversión para los depósitos a plazo, ¿ya? Muy atingente, tenemos muchos clientes que han estado muy preocupados por cómo invertir, principalmente de cara acá al 2024. Y esto tiene que ver con que los depósitos a plazo fueron ultra atractivos durante el 2023 y 2022 y hoy día ya empezaron a descender de la mano con la tasa política monetaria, lo que es conocido como la TPM, y nosotros y el mercado estima que eso va a seguir corrigiéndose, va a seguir normalizándose a niveles de 5% anual más o menos, ¿ya? Lo que da en torno a 0,45, entre 0,40 y 0,50 es lo que debiera enfrentar en normalidad un depósito a plazo. Obviamente hubo un periodo anormal en el cual los depósitos a plazo se elevaron a niveles muy altos, con la tasa política monetaria llegando hasta el 11,25, por tanto algunos depósitos a plazo rentando casi el 1% mensual, que seguramente muchos los aprovecharon. Pero hoy en día el entorno es bastante distinto y es importante ver cuáles son las alternativas que hay para invertir, y nosotros estamos traspasando esto a nuestros clientes y queremos también acá en este podcast poder comentar un poquito y entender por qué está pasando esto y cuáles son las posibilidades. Dicho esto, ya nos referimos un poquito, la tasa política monetaria viene en baja, de 11,25 y día 9, bajando hacia niveles de 5 probablemente a finales del 2024. Por tanto, los depósitos a plazo que van en línea con la tasa política monetaria irán descendiendo de forma significativa y en un nivel más normal, probablemente quedando en niveles de 0,40, 0,50, ¿ya? La alternativa a esto, la primera que se viene a la cabeza probablemente para todos, son los fondos mutuos de renta fija, que se componen de bonos en UF o en pesos, o una mezcla con corporativos, con spread. Hay distintos tipos de fondos mutuos, evidentemente. Hay algunos que se llaman los money market, que son prácticamente un símil a los depósitos a plazo, así que los vamos a dejar de lado. Pero sí tenemos lo que son el resto de los fondos de renta fija, y ahí efectivamente al final lo que se hace es que se toman carteras de bonos o depósitos a plazo que tienen distintas duraciones sus subyacentes, ¿ya? Dicho de otra manera, sus tenencias, ¿ya? Estos fondos en general depende, hay distintos tipos, pero en general tienen algún tipo de premio sobre lo que son los depósitos a plazo, ¿ya? Y estos premios giran en torno a 100, 200 puntos base, que es 1 o 2% anual, dependiendo un poco el riesgo que hay y la diferencia de duraciones que hay en las carteras. Ahora, eso no es todo el juego, es bastante más complejo porque hay que también poner en la juguera lo que es la variación de tipo, no solo de duración y de riesgo, de spread que se llama, sino también lo que es la moneda. Nosotros particularmente ahí lo que recomendamos, si es que no se tiene mucho conocimiento, es intentar tomar alguno genérico, más bien ligado a lo que es un depósito a plazo. Si no, si uno es más activo, uno puede ir moviéndose según los precios y según las expectativas de IPC, según las expectativas de tasa, y uno puede ir moviéndose entre fondos en UF, pesos más largos, más cortos, y eso, como les decía antes, puede generar un valor de hasta 3% anual, y si uno se queda estandarizado en alguno, probablemente va a andar en torno a 1 a 2% sobre lo que es la tasa política monetaria o el depósito a plazo en su equivalencia. Entonces, si estamos hablando que el depósito a plazo estaría en torno al 2024 niveles de 5, probablemente estas estrategias pueden estar desde 6 hasta 8% más o menos es lo que podría rentar, pero esto no es exento de riesgo porque en definitiva si es que las decisiones son mal tomadas y los cambios, el timing se hace de mala manera, lo que se podría tener es una rentabilidad incluso más baja que los depósitos a plazo. Entonces, es algo que nosotros hacemos acá, recomendamos y vamos viendo el día a día de cómo se van moviendo las tasas y cuáles son las mejores alternativas que uno va tomando. Es difícil verlo como una recomendación a un año plazo, porque evidentemente durante el año y durante los días se van viendo distintas posibilidades, distintas alternativas, y estas son las que hay que hacerlas de buena manera. Así que se puede, los fondos mutuos ofrecen en general todas las alternativas que yo les estoy comentando, UFs largas, UFs cortas, nominales cortos, nominales largos, esos pesos. También se puede tomar con más spread, más riesgo, que son los bonos corporativos. Puede llegar hasta desde investment grade hasta high yield. Las tasas y los movimientos de cómo se comportan este tipo de fondos son muy distintas.
Así que hay que estar muy atentos en que eso lo hagan de buena manera. ¿Ya? Idealmente, obviamente, con conocimientos de renta fija o ya sea con un asesor que lo tenga. Ya es muy importante para poder tener esa alternativa. Después me quiero enfocar también en otra alternativa que lo llamamos los alternativos, que ha crecido en forma muy significativa. En los alternativos principalmente encontramos dos betas. Una son los fondos de factura y otros son los fondos de deuda privada. ¿Ya? Lo hemos revisado acá en el podcast qué significan esto, también la renta fija, pero obviamente acá voy a repasar un poquito como alternativa al depósito a plazo, digamos, principalmente, u otra clase de activos. Los fondos de factura, en este ámbito de los alternativos, son fondos que efectivamente compran, digamos, con su proceso de mitigación de riesgo, distintos portafolios de factura. Idealmente esto tiene que ser diversificado, tiene que ser con un lugar donde en las facturas tengamos certeza que existen y que están bien emitidas, de buenos pagadores, ojalá con seguros contra los factoring, en los cuales son los que están generando estas facturas, y muy diversificado, sin lugar a dudas. Y con esto uno en general logra entre 300 y 400 puntos arriba de la tasa política monetaria. O sea, si estamos hablando de que el otro era 5, acá estamos hablando de que podemos llegar a 8 o 9% anual, si ese fuese la base. Estos son fondos que bien manejados a mi juicio son parte súper atractiva para tener una cartera de inversión en un portafolio. Nosotros particularmente lo estamos ponderando bastante en nuestros portafolios. Hay que, eso sí, conocer cuáles son esos fondos y cuáles son los vehículos que permiten invertir de buena manera en este tipo de activos, porque la mitigación de riesgo acá es crucial. En definitiva, obviamente, el mundo de las facturas en sí es un mundo de crédito que es un poco más arriesgado que lo que estábamos viendo antes, que el depósito a plazo y también que la renta fija tradicional. Pero si se diversifica y si tienen buenos controles y buenos seguros, eso puede ser mitigado de gran manera, de forma significativa, prácticamente a cero, y con eso uno puede obtener tasas bastante más altas. Acá también está el tema de ver cuáles son la liquidez de estos fondos, porque también son alternativas que tienen menor mercado secundario, por tanto es un poco más difícil en términos generales poder tener buena liquidez. Ahora, algunos fondos y varios que nosotros utilizamos de hecho en el mercado tienen liquidez extraordinaria y son una alternativa que en realidad funciona como un depósito a plazo con esteroides, digamos, con potencial con una rentabilidad muchísimo más alta, ¿ya? Y eso lo vemos de cara al 2024, lo estamos viendo ahora, y es probable que eso también, bueno, no es probable, es evidente que eso debiera mantenerse porque el riesgo que está implícito, bien manejado en todo caso, es un poco mayor. Por tanto, la tasa y el retorno es mayor. ¿Te gustaría recibir asesoría profesional en inversiones? Ingresa a thxcapital.cl y conecta con nosotros. Por otro lado tenemos la deuda privada. La deuda privada es otro de las betas que les comentaba en los alternativos. También ha crecido muchísimo. En general esto estaba más enfocado a los family office grandes, a los institucionales. Y hoy en día se ha bajado fondos que son comprables por el retail, son comprables por portafolios más pequeños. Hay fondos muy buenos en la industria de deuda privada. Y acá lo que se hace es que se hace un préstamo contra una garantía. Eso es una deuda privada. Ya son empresas o negocios que no están bancarizados o no están con crédito o líneas para poder bancarizarse, digamos, en la parte de crédito, y buscan estas otras alternativas para financiar sus proyectos, negocios, empresas, qué sé yo. Y para eso lo que hacen es que piden dinero prestado contra garantías reales, que pueden ser terrenos, casas, qué sé yo, cosas que tengan valor cierto. Eso se le hace un descuento para tener una protección, y el diferencial de tasa es lo que gana el inversionista, en este caso, que somos los que estamos sentados en el lado de los portafolios y las inversiones. Acá también, como los fondos de factura, tenemos unos 400, 300 puntos, o sea, es decir, 3-4% por sobre la tasa política monetaria, o sea, es muy atractivo. Los retornos de estas clases de alternativos, como no tienen mercado secundario, son muy estables en el tiempo, se tienden a mover poco, lo que es muy agradable para el inversionista. Y en particular la deuda privada tiene plazos un poco más largos, pero también hay liquidez bastante buena en general de 1 a 3 meses, en que uno, si escoge bien y va a los fondos correctos, uno puede tener ese tipo de liquidez. Entonces es bien atractivo y bueno, igual hay que considerar eso sí, que es un poquito menos líquido que las facturas, pero siempre muy positivo estar diversificando no solo en el fondo y sus subyacentes, sino que también en distintos fondos y distintos asset class, a través de, en este caso, un portafolio de renta fija o un portafolio general,
que de todas maneras lo iba a tener. Quiero también tocar en forma rápida la parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria se escucha mucho, se paga solo, digamos, es una frase que no tiene mucho sentido económico. La verdad es que nada se paga solo, digamos, esto es una tasa de interés implícita contra un capital, ya que puede ser apalancado o no apalancado y puede tener o no variaciones en precios, ya. En definitiva, para que ustedes se hagan una idea, cuando uno tiene un negocio inmobiliario de rentas, no de especulación, porque eso sería también como por una acción, no tiene nada que ver, uno lo que está haciendo o lo que en general les ofrecen son retornos del orden de UF más 4, más o menos por ahí. Si la inflación es 3, estamos hablando de 7, 8% anual. ¿Ya? O sea, no es mucho más atractivo que la otra alternativa y tiene bastantes riesgos adicionales como son la variación de precio, tiene la liquidez, tiene costos relacionados con el manejo de esa rentabilidad inmobiliaria, porque al final de cuentas si uno lo hace de forma personal y tiene no sé cuántos departamentos y lo estás arrendando, cada cierto tiempo hay un inquilino que capaz que no te pague, eso hay que descontarlo, hay cierto tiempo que hay que hacer reparaciones, hay cierto tiempo que entre que se va uno y llega otro, hay lapsus en que no se cobra. Entonces es un negocio que yo creo que se ha tendido a simplificar y me parece un poco preocupante particularmente y creo que no se está entendiendo bien y analizando bien como inversión. Ahora, simplificando, igual es una inversión desde el punto de vista de renta que tiene más que ver con, o se parece bastante al de factura, al deuda privada, es más o menos parecido, a mi juicio con peor liquidez y un poquito más de riesgo, ya, y un poquito más de costos asociados. Entonces me parece un poco más complejo. Ya los fondos inmobiliarios son complicados de invertir porque se valorizan los inmuebles o los bienes a mercado y eso algunos han llegado a caer hasta 50% en el mercado porque se ajustan los precios y eso hay que tener cuidado porque al final se termina más bien comportando como una acción inmobiliaria con un dividendo más que una renta fija, digamos, que te va soportando un flujo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Así que, raya para la suma, tenemos distintas alternativas al depósito a plazo, siendo el que menos paga. Después tenemos un abanico de distintas alternativas en la renta fija normal, que, digamos, en los fondos mutuos, que tenemos desde UF, pesos, largos, cortos, high yield, investment grade, de todo tipo, para todos los gustos, con muy buena liquidez. Después tenemos los alternativos, tenemos el mundo de la factura, el mundo de la deuda privada, con muy buenas tasas, hoy en día con alternativas con súper buena liquidez también, y también buenos costos. Y por último tenemos la parte inmobiliaria, que me imagino que muchos conocen porque lo han vivido o ya sea como arrendatario o como arrendador, así que saben más o menos cómo funciona, no es distinto, no hay que simplificarlo, vean sus casos personales y van a entender un poco lo que pasa ahí. Ya creo que más bien la gente se omnibula porque hubo un periodo de alza de precios de inmuebles, bueno, de lo inmobiliario, digamos acá, en los últimos 10 años, y claro, se ve que lo que se compraba se duplicaba, pero claro, esas son las tendencias inmobiliarias, tienden a ser bastante largas en el tiempo, son ciclos, y esos ciclos también tienen ciclos bajistas, y hoy día particularmente estamos en uno, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Para terminar, y para dar un punto que también es súper importante acá, cuando se comparan tasas de retorno hay que también ajustarlo por lo que son los impuestos a la ganancia de capital. ¿Ya? Esto es súper importante. Cuando una persona, simplificando, dice el depósito a plazo me renta 10 y por otro lado tienes algo que, no sé, un fondo público con presencia bursátil que renta 10, la diferencia es brutal, porque el depósito a plazo, por ejemplo, los fondos mutuos van a tu global complementario, y si tú estás en el tramo del 30-40%, ese 10% no es tal, sino que si estás en el 40% es un 6%. Entonces, y eso se informa directamente al servicio, que está perfecto. Por tanto, esa inversión no renta lo que tú estás pensando que renta porque estás pagando el impuesto a la ganancia de capital, que son las reglas que nos rigen hoy. Una buena manera de poder maximizar estos retornos, de verdad, es hacerlo con fondos que tienen presencia bursátil. Los fondos mutuos no lo tienen, los depósitos a plazo tampoco, pero los fondos públicos presencia bursátil sí los tienen. Y tienen ahí un tope hasta el 10%. Por tanto, si uno está en el tramo del 20, 30, 40% y uno compra estos fondos públicos con presencia bursátil, que hay bastantes, nosotros particularmente trabajamos con muchos de ellos, obviamente, se acota el impuesto a la ganancia de capital al 10%. ¿Ya? Entonces la diferencia es muy grande, porque si tenemos 10% un impuesto a plazo menos está en tramo del 40, en verdad está rentando 6. En el otro caso, si está 10, pongámosle que es igual, pero ni siquiera es igual, acá se renta más, pongámosle que es 12 menos un 10%, estás hablando de 11. Entonces la diferencia es muy grande, son cosas que hay que tener en consideración. Los invito a contactarse con nosotros o averiguar este tipo de temas y verlo de buena manera. La parte inmobiliaria obviamente también paga
tiene sus reglas particulares de pago de impuestos, así que también hay que tener ojo con eso. Y también el tema de la palanca, el apalancamiento que tiene que ver con lo inmobiliario. Pero los invito a investigar, a entender bien. Nosotros hacemos esto todos los días, día a día, analizamos todas estas alternativas y vemos cuáles son los mejores portafolios y las mejores inversiones para cada cliente. Así que los dejamos invitados a seguir viendo este canal. Ojalá acá también nos puedan dejar algunos comentarios de qué es lo que les gustaría que hablásemos y ver más o menos, y bueno, obviamente si lo pueden compartir, ideal, y de qué les gustaría que habláramos o a dónde quisieran que viéramos las cosas. Tenemos algunos temas en carpeta, pero estamos muy abiertos a poder incorporar cosas que ustedes nos vayan diciendo en los comentarios. Sí, muchas gracias, espero esto haya sido de utilidad, un poco generalizar las alternativas del mundo de renta fija y también con una visión de lo que se viene para el 2024. Sí, muchas gracias, saludos y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Maestros del Dinero. Si encontraste este contenido valioso, recuerda valorarlo con 5 estrellas y suscribirte. Hasta la próxima.